Tiras de zinc. Láminas de cobre. Ácido sulfúrico diluido en agua al 5%. Medidor de voltaje. Enrolla en los extremos de cada metal un pedazo de alambre y conéctalos a los extremos libres de las terminales de un medidor de voltaje. Inserta los metales en el recipiente con ácido sulfúrico y observa atentamente lo que has hecho. Si procediste de la manera correcta, lograste que los electrones libres contenidos en los metales se muevan a lo largo del alambre. ¿Qué fenómeno se produjo? Se dice que la energía no se crea ni se destruye y que solamente es posible modificar su forma, es decir, transformarla. Por fortuna para sociedades como la nuestra, que tanto dependemos de la electricidad, diversas formas de energía pueden transformarse en energía eléctrica. En las plantas geotermoeléctricas, el calor del subsuelo que emana en forma de vapor es conducido a las turbinas, donde se ponen en movimiento grandes aspas que transmiten su energía mecánica al generador eléctrico. De esta manera, y por efecto del electromagnetismo, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Las plantas nucleoeléctricas, como la de Laguna Verde, ocupan un reactor nuclear donde se provocan reacciones que liberan una gran cantidad de energía calorífica, la cual es empleada para producir el vapor que hace girar una turbina conectada a un generador eléctrico. En las plantas termoeléctricas, la energía sufre varias conversiones. Primero se quema gas natural, combustóleo, de manera que la energía química puede ser transformada en calor. A su vez, el calor se emplea para producir el vapor necesario para mover la turbina que ha de activar al generador electromagnético. En las plantas hidroeléctricas, la energía eléctrica es generada transformando la energía mecánica producida por la caída del agua, a través del movimiento de una turbina conectada a un generador electromagnético. Si bien son muchas las formas en que podemos generar energía eléctrica, también es cierto que muchos de los recursos que utilizamos para generarla ya no se pueden renovar. Científicos de muchos países han realizado múltiples experimentos para utilizar la fuente de energía que ya no se termine, tales como puede ser la energía del sol, la energía de los vientos y la de las olas del mar. La energía luminosa del sol puede transformarse en energía eléctrica mediante celdas fotoeléctricas. Sin embargo, este procedimiento es sumamente costoso. La energía del viento puede transformarse en energía eléctrica al conectar unas hélices a un generador. La principal dificultad de este procedimiento es que el viento no sopla con la misma intensidad en todas las regiones del planeta y, por lo tanto, son pocos los lugares donde esta forma de energía se puede aprovechar de manera eficiente. Aún no ha sido posible generar a gran escala electricidad proveniente de recursos que no se agotan. Por ello, muchos países están realizando importantes esfuerzos por aprovechar de manera racional los recursos no renovables y con ello satisfacer las necesidades del suministro de los usuarios. En México, actualmente se cuenta con la infraestructura capaz de atender las necesidades de millones de usuarios. Para lograrlo, ha sido necesaria la participación de miles de trabajadores especializados, científicos y técnicos, que a lo largo de muchas décadas han logrado consolidar una extensa y sólida red de plantas generadoras. En este momento, miles de personas trabajan para generar, transmitir y distribuir la electricidad que nosotros consumimos, pero lo hacemos siempre de manera racional. Por ejemplo, nosotros estamos tan acostumbrados a utilizar los aparatos eléctricos que sin ellos ya no podríamos hacer nada, prácticamente. Yo creo que sí es necesario ahorrar la energía eléctrica
porque si la descuidamos, tarde o temprano podríamos sufrir grandes atrasos, como tanto tecnológicos como científicos. Sí, porque la energía algunas veces proviene de recursos no renovables, como lo es el petróleo, ya que si se sigue utilizando esta energía como se sigue utilizando hoy en día, puede que este recurso se acabe. Hasta este momento hemos conocido algunos de los procesos necesarios para la generación de la energía eléctrica. Veamos ahora cómo se distribuye. La electricidad tiene un comportamiento semejante al del agua cuando fluye por el cauce de un río o por un sistema de tuberías. El agua viaja rápidamente por un cauce amplio y más lentamente por un cauce más angosto. De la misma manera, los electrones viajan con mayor facilidad a través de un alambre grueso. La fuerza del flujo eléctrico depende de la diferencia de potencial o voltaje. Así como es necesario bombear el agua por las tuberías para que llegue a los usuarios, hay que crear un voltaje para impulsar el flujo eléctrico a través de la red de transmisión. Entre más lejos de la planta se encuentre el poblado al que hay que llevar la electricidad, se incrementa el esfuerzo humano y la inversión económica. De ahí que deba invertirse en la construcción y equipamiento de subestaciones, donde trabajadores experimentados se encargan de mantener la fuerza del flujo eléctrico. En el sistema de distribución de agua, el flujo recorre tuberías cada vez más angostas y largas. De manera análoga, el flujo eléctrico viaja a través de alambres y cables cada vez más delgados y, en consecuencia, con mayor resistencia, por lo que parte de la energía eléctrica se pierde en forma de calor. Para evitar esta pérdida, es necesario contar con transformadores, ya que ellos se encargan de elevar y regular el voltaje a fin de que el flujo eléctrico llegue a los usuarios con el potencial adecuado. Ahora sabemos que para que la energía eléctrica llegue hasta nuestras casas, escuelas y centros de trabajo, hace falta una capacidad instalada de grandes proporciones. Y ello, por supuesto, implica fuertes inversiones económicas. Si los usuarios emprendemos algunas de las acciones sencillas para ahorrar energía eléctrica, esas inversiones podrían ser destinadas a servicios de salud, educación. Y con ello, favoreceremos a la población y conservamos los recursos naturales del país para las nuevas generaciones. Para ahorrar la energía eléctrica, podemos utilizar más la luz del sol, pintando nuestras paredes con un color más claro. Y también, si no utilizamos los aparatos domésticos como el radio y la televisión, si no los estamos viendo, apagarlos y retomar también cuando estemos en nuestro cuarto, apagar la luz cuando salgamos de él. Efectivamente, la mayoría de las actividades de nuestra vida cotidiana depende de la electricidad. Evitar el desperdicio de energía eléctrica empieza por la casa y hacerlo es realmente sencillo. Solo se necesita tu decisión y poner en práctica las siguientes medidas. Verifica el buen funcionamiento de la instalación eléctrica. Para ello, desconecta todos los aparatos electrodomésticos y apaga las luces. Si después de esto ves que el disco del medidor todavía se mueve, aunque sea muy lentamente, es señal de que estás frente a una fuga de energía eléctrica y debes de llamar a un técnico para que revise la instalación. No conectes muchos aparatos en un mismo contacto, porque puedes provocar sobrecargas que dañen la instalación y también a los aparatos. Si observas más de 2 contactos conectados en una sola conexión, sugiere la instalación de más conectores. Cuando desconectes un aparato, tira de la clavija, no del cable,
porque si lo jalas puedes dañarlo y con ello provocar falsos contactos y fugas de la energía eléctrica. ¿Sabías que las lámparas fluorescentes compactas ahorran energía eléctrica porque no consumen la misma cantidad de calor que un foco incandescente? Tú puedes comprobar esto fácilmente, manteniendo prendido simultáneamente un foco incandescente y una lámpara fluorescente. Observa, el foco incandescente ha producido una gran cantidad de calor. Incluso es riesgoso tocarlo. Una lámpara fluorescente no produce la misma cantidad de calor. Puedo tocarlo sin peligro alguno. Una lámpara ahorradora de 22 watts ilumina igual que un foco de 100 watts, lo que significa un ahorro del 78% de la energía eléctrica. Ahorro que será significativo para la economía familiar y que, sumado a esfuerzo de más personas y sectores de la sociedad, representa un importante ahorro de inversión para el país. Además, las lámparas fluorescentes compactas se instalan de la misma manera que un foco común. Vienen en diferentes modelos y duran hasta 10 veces más que un foco incandescente. Y en muchos de los casos, los fabricantes te ofrecen hasta 2 años de garantía. Cuando ocupes la lavadora, no laves más ropa que la indicada en el instructivo. Sobrecargarla forza el motor y aumenta el consumo de la electricidad. Tampoco la pongas a funcionar con una carga menor que la recomendada por el fabricante, ya que esto provoca desperdicio de energía eléctrica, pues el aparato consumirá como si trabajara con la carga adecuada. Cuando un refrigerador no se utiliza de manera adecuada, puede consumir innecesariamente gran cantidad de energía eléctrica. Para evitar el desperdicio, solo tenemos que cuidar lo siguiente. Comprobar que las puertas cierren herméticamente. Para ello, pasa una hoja de papel entre la puerta y el cuerpo del refrigerador. Si la hoja se desliza, esto quiere decir que el sello se encuentra dañado y el calor del medio ambiente penetra al interior del refrigerador. Por lo tanto, será necesario cambiar el sello por otro en buen estado. Inversión mínima que repercutirá en el buen uso de la electricidad y el ahorro familiar. También es importante descongelar regularmente el refrigerador para evitar acumulación de hielo en el congelador. El hielo evita que el frío circule hacia el cuerpo del refrigerador, en donde se encuentran la mayoría de los alimentos, y por eso se forza el motor a trabajar más. No introduzcas alimentos calientes y evita abrirlo más veces de las necesarias. Otra acción sencilla es cuidar que el refrigerador se encuentre lejos de fuentes de calor, como ventanas, la estufa o el calentador. Y no olvides que cuando el calor del medio ambiente entra al refrigerador, este consume más energía y por lo mismo no es conveniente abrirlo más veces de las necesarias ni dejarlo mal cerrado. Después de servir el café, apaga la cafetera. Una plancha consume tanta energía eléctrica como 10 focos de 100 watts prendidos simultáneamente. Para utilizarla adecuadamente y evitar el desperdicio de la energía eléctrica, inicie las sesiones de planchado con la ropa que requiere menos calor. Después de un rato, verás que la plancha ha alcanzado más temperatura y entonces podrás planchar aquella ropa que requiere más calor. De esta manera, aprovechas el calor que emite la plancha desde el momento en que la enciendes.
¿Puedes imaginar la cantidad de energía eléctrica que se desperdicia cada vez que prendes este aparato solamente para planchar una prenda? Ahora, tú ya sabes de los esfuerzos comprometidos en la generación de la energía eléctrica y conoces también los beneficios sobre el medio ambiente que trae consigo llevar a cabo acciones sencillas que nos permitan ahorrar electricidad. Tú puedes contribuir al mejoramiento de tu economía familiar con acciones tan sencillas como planchar toda la ropa en una sola sesión. Un televisor blanco y negro consume 160 watts. Otro a color consume 300 watts. ¿Puedes calcular el consumo de energía eléctrica en tu comunidad a esa hora en que la mayoría de los hogares prenden su televisión? Y si en ese momento, además, tenemos luces prendidas en lugares que nadie está y el radio en la cocina en ese lugar donde nadie lo escucha, entonces estamos pagando por un recurso desperdiciado. Haz la prueba y pon en práctica las acciones de ahorro de energía que te hemos mencionado. Mide tu consumo energético en tu próximo recibo. Seguramente te llevarás una sorpresa y tendrás la satisfacción de contribuir con un ahorro económico inmediato. Y así heredarás mejores condiciones ambientales a futuras generaciones. Generar y distribuir la energía eléctrica necesita de grandes esfuerzos humanos y también grandes inversiones económicas. Y para consumirla, solo basta con mover un dedo. Pero ello no implica que podamos hacer un uso irracional de ella. La responsabilidad de todos es ahorrarla y las medidas para hacerlo son realmente sencillas. Lo importante es que las pongamos en práctica.